¿Alguna vez has sentido que algo te observa desde la oscuridad? ¿Que una presencia invisible comparte tu espacio esperando el momento perfecto para revelarse? Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Es el testimonio real de una familia que vivió el terror más profundo en una casa que parecía común y corriente hasta que dejó de serlo. Esta es la historia de cómo una noche de verano se convirtió en una pesadilla que cambiaría sus vidas para siempre. Si tienes el valor de quedarte hasta el final, te prometo que nunca volverás a mirar un balcón de la misma manera. Ahora sí, apaga las luces, ponte los audífonos y prepárate para conocer lo que realmente sucedió en la casa poseída de Coyoacán. Todo comenzó en el verano de 2010, en una casa de 2 pisos en el barrio de Coyoacán, Ciudad de México. Era una de esas construcciones antiguas que abundan en la zona, con paredes gruesas, techos altos y ese olor a humedad que nunca termina de irse. Para mí, esa casa representaba seguridad. Era el lugar donde pasaba los fines de semana con mis primos, donde las risas llenaban cada rincón y donde creía que nada malo podría pasarnos. Tenía apenas 10 años cuando viví lo que estoy a punto de contarte, y aunque han pasado más de una década, cada detalle sigue grabado en mi memoria como una cicatriz que nunca termina de sanar. La casa pertenecía a mi tía Guadalupe, una mujer fuerte y trabajadora que había criado sola a sus 3 hijos. Mis primos vivían allí. Isabel, la más rebelde, tenía 14 años. Minerva, de 16, era la más observadora, la que siempre parecía saber más de lo que decía. Y Orlando, el mayor, de 22 años, era el hombre de la casa. Él tocaba la batería en el garage, un sonido constante que se había convertido en la banda sonora de esa casa, un ruido familiar que nos hacía sentir acompañados. Recuerdo perfectamente ese sábado de julio. El calor era sofocante. Mi tía había preparado tostadas de tinga, el aroma llenaba toda la casa. Esa tarde decidimos salir a cenar tacos al pastor a una taquería cercana. Orlando nos acompañó, pero dijo que no podría quedarse mucho tiempo porque había quedado de verse con unos amigos. Prometió volver antes de medianoche. Volvimos a casa cerca de las 9 de la noche. Orlando se despidió en la esquina y se fue. Al entrar, todo parecía normal. Mi tía estaba dormida en el sillón. Subimos las escaleras tratando de no hacer ruido. Fue al llegar al segundo piso cuando sentí algo diferente. No puedo explicarlo con palabras exactas. Era como una vibración en el aire, una tensión que no había estado ahí antes. El pasillo parecía más oscuro de lo normal. Hacía frío, un frío que no tenía sentido en pleno verano. Entramos a la habitación de mis primas, y fue entonces cuando lo vimos. La puerta del balcón, esa puerta de vidrio que siempre dejábamos cerrada con llave, estaba entreabierta. Isabel se acercó primero, puso la mano en la manija y se asomó al balcón. Su cara cambió completamente cuando miró afuera. «No hay nadie», dijo, pero su voz sonaba tensa. «Pero hay algo raro aquí afuera». Minerva y yo nos acercamos. El balcón daba a un pequeño patio interior rodeado por las paredes de las casas vecinas. Pero esa noche había algo más. Una sombra. No era una sombra normal. Era algo sólido y oscuro que no debería estar ahí. La sombra estaba sentada en la barandilla del balcón. La forma no era del todo humana. La cabeza era demasiado pequeña en proporción al cuerpo, los hombros demasiado anchos, y había algo en la parte superior como protuberancias que sobresalían hacia arriba. En ese momento pensé en cuernos. La sombra se movió. Fue un movimiento sutil, pero lo vimos las tres. Isabel ahogó un grito y retrocedió. Minerva agarró la puerta del balcón y la cerró de golpe, echando el pestillo con manos temblorosas. Nos quedamos ahí paradas, las tres mirando la puerta cerrada, respirando agitadamente. La sensación de estar siendo observadas era insoportable. Era como si algo del otro lado del vidrio nos miraba fijamente, estudiándonos, esperando. Bajamos las escaleras sin decir palabra. Mi tía seguía dormida. Nos sentamos las tres en el comedor, alrededor de la mesa de madera, sin saber qué decir. Minerva rompió el silencio. «No le vamos a decir nada a mi mamá. Fue solo algo raro. Ya pasó».
Decidimos quedarnos abajo, en la sala. Prendimos más luces, subimos el volumen de la tele, hicimos todo lo posible para crear una sensación de normalidad. Pero no funcionó. La casa se sentía diferente. Pasó una hora, luego otra. Orlando no había llegado y no contestaba el teléfono. Isabel intentó llamarlo 3 veces, pero siempre iba directo al buzón de voz. Fue entonces cuando escuchamos el primer ruido. Venía de la cocina. Era un sonido metálico, como si alguien estuviera golpeando suavemente una olla con una cuchara. Tap, tap, tap. Rítmico, constante, casi musical. Isabel se puso de pie. «Debe ser Canela», dijo, refiriéndose a la perra de la familia. Se dirigió hacia la cocina y la seguimos. El sonido continuaba, pero cuando entramos no había nadie. Canela no estaba ahí. La ventana estaba cerrada. El sonido se detuvo en el momento exacto en que entramos. Volvimos a la sala caminando más rápido de lo normal. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Un zumbido agudo empezó en mis oídos, como una alarma que no podía apagar. Entonces golpearon la puerta principal. No fue un toque normal, fue un golpe sordo, pesado, como si alguien hubiera empujado la puerta con el hombro. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Las maderas vibraron. Nos quedamos paralizadas. Los golpes continuaron. No había patrón, no había ritmo. Y lo peor era que no sonaban como golpes de nudillos humanos. Sonaban como arañazos, como si algo estuviera arañándola. Madera con uñas largas, intentando abrirse paso. «¡No abran!», susurró Isabel. «Por favor, no abran». Los golpes se movieron. Ahora venían de la ventana de la sala. Tap, 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 como si alguien golpeara el vidrio con los dedos. Luego se movieron a la otra ventana, la del comedor. Era como si algo estuviera rodeando la casa, probando cada punto de entrada, buscando la manera de entrar. Minerva sacó su celular con manos temblorosas y volvió a marcar el número de Orlando. Esta vez sí sonó, pero nadie contestó. «Orlando, por favor, contesta. Está pasando algo raro en la casa. Por favor, ven rápido. Te necesitamos». Su voz se quebró al final. Mi tía debió escuchar algo porque bajó las escaleras en pijama. «¿Qué pasa? ¿Por qué están haciendo tanto escándalo?». Antes de que pudiéramos responder, los golpes volvieron, esta vez más fuertes, más insistentes. Mi tía se quedó inmóvil. Ella también lo escuchaba. «Quédense aquí», dijo con voz firme, aunque le temblaban las manos. Se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Se quedó ahí varios segundos, completamente inmóvil. Luego retrocedió lentamente. «No hay nadie», susurró. «No hay nadie afuera». Pero los golpes continuaban. La puerta comenzó a vibrar en su marco. El pestillo metálico empezó a moverse, girando lentamente, como si una mano invisible lo estuviera manipulando desde el otro lado. Mi tía corrió hacia la puerta y puso su mano sobre el pestillo, sosteniéndolo en su lugar. «¡Llamen a la policía!», gritó. «¡Ahora!». Minerva marcó el número de emergencias con dedos torpes. «Hay alguien intentando entrar a nuestra casa. Está golpeando la puerta. Está moviendo la manija. Por favor, manden ayuda». La operadora dijo que una patrulla estaba en camino, que llegaría en menos de 10 minutos. 10 minutos que se sintieron como una eternidad. Los golpes se detuvieron tan abruptamente como habían comenzado. El silencio que siguió era ensordecedor. Esperamos, sin atrevernos a movernos. Entonces escuchamos las sirenas. La patrulla llegó con las luces encendidas. 2 policías entraron, revisaron la casa de arriba a abajo. No encontraron nada, ni señales de intento de allanamiento, ni huellas, nada. Uno de los policías nos miró con escepticismo. «Señora, no hay nadie aquí. ¿Está segura de que escucharon golpes?». «Por supuesto que estoy segura», respondió mi tía. «No somos tontas». Pero los policías ya habían decidido que no había nada de qué preocuparse. Tomaron nota y se fueron.
Terminamos durmiendo las tres en el sillón de la sala, abrazadas, con todas las luces encendidas y la tele puesta. Orlando llegó cerca de las 2 de la mañana, nos encontró despiertas, acurrucadas en el sillón como pollitos asustados. Le contamos todo. Se quedó callado, mirando hacia las escaleras con una expresión extraña. ¿Cuándo abrieron el balcón?, preguntó finalmente. No lo abrimos, respondió Minerva. Ya estaba abierto cuando llegamos. Orlando subió las escaleras de 2 en 2. Hubo un silencio. Luego lo escuchamos maldecir. Bajó con algo en la mano. Era la manija de la puerta del balcón. Estaba rota. El metal doblado. Nadie rompió esto desde adentro, dijo, su voz seria. La fuerza vino de afuera. Nos miramos las unas a las otras. Estábamos en un segundo piso. No había forma de acceder al balcón sin una escalera larga. Mi mamá vino a buscarme a media mañana. Le conté todo, cada detalle. En el coche, de camino a casa, finalmente pude hablar sin contenerme. Hay lugares que no son buenos, dijo mi mamá suavemente. Tu abuela siempre decía que esa casa tenía algo raro, pero tu tía no quería escuchar. Pasaron semanas antes de que volviera a esa casa. Isabel me contó por teléfono que desde esa noche habían seguido pasando cosas, objetos que se movían del lugar, puertas que se abrían solas, pasos en las escaleras cuando no había nadie ahí. Una noche, Isabel se despertó y sintió que algo estaba sentado al pie de su cama. Podía sentir su respiración, fría y húmeda, contra su cara. Gritó y Minerva encendió la luz. No había nadie, pero el olor permanecía. Un olor a humedad vieja, a tierra mojada, a algo podrido. Orlando dejó de tocar la batería. Decía que cada vez que empezaba escuchaba otros sonidos mezclándose con su música, golpes que no venían de sus tambores, como si algo estuviera tocando con él. Mi tía fue quien peor lo llevó. Los dolores de cabeza se volvieron constantes, perdió peso, dejó de dormir. Había algo en sus ojos, una tristeza profunda que no estaba ahí antes. Finalmente accedió a que un sacerdote fuera a bendecir la casa. El padre Miguel roció agua bendita en cada rincón, rezó oraciones en latín, colocó crucifijos en todas las habitaciones. Por unos días pareció funcionar, pero duró solo una semana. Una noche, Orlando se despertó porque sentía que algo lo estaba mirando. Abrió los ojos y ahí estaba, al pie de su cama, la sombra. Tenía forma casi humana, excepto que los brazos eran demasiado largos, llegaban hasta el suelo. Las manos tenían dedos que parecían garras, y el rostro era lo peor. Los ojos eran hoyos negros que parecían no tener fondo. La boca era una grieta que iba de oreja a oreja. La cosa no hizo nada, solo se quedó ahí parada, mirándolo. Orlando no podía moverse, no podía gritar. Pasaron minutos que se sintieron como horas, y entonces la cosa sonrió, y luego desapareció. Orlando salió corriendo de la casa en pijama, caminó por las calles hasta que amaneció. Cuando finalmente regresó, encontró algo en su habitación. En el espejo de su cómoda, escrito con algo que parecía tierra o ceniza, había una palabra: quédate. Eso fue lo que finalmente rompió a mi tía. Esa misma tarde llamó a mi mamá y le dijo que sí, que necesitaban salir de esa casa. Se mudaron a un departamento pequeño en la colonia Portales. La casa de Coyoacán quedó vacía, con todos sus muebles dentro, cerrada con candado. Durante meses, mi tía intentó venderla, pero era difícil. Los vecinos habían empezado a hablar. La casa embrujada, le decían. Nadie quería comprarla. Yo intenté volver a mi vida normal, pero algo había cambiado en mí. Empecé a tener ataques de pánico. Mi mamá me llevó a terapia. Desarrollé rituales obsesivos. Tenía que revisar que todas las ventanas estuvieran cerradas antes de dormir, no una sino 3 veces. Tenía que mirar debajo de mi cama, dentro del closet. Tenía que dormir con una luz encendida, siempre. Pasó más de un año antes de que alguien finalmente comprara la casa.
Una pareja joven, recién casados. Mi tía les bajó tanto el precio que era prácticamente un regalo. No les contó la verdad. ¿Quién creería una historia así? 6 meses después, mi tía recibió una llamada. Era la esposa, llorando diciendo que estaban pasando cosas en la casa. Golpes en las paredes, puertas que se abrían solas, una sombra en el balcón, una presencia en medio de la noche. Los mismos patrones, las mismas experiencias. Mi mamá les dijo la verdad, que si podían irse, deberían irse, que ninguna casa vale tu paz mental. Años después, cuando mi tía estaba muriendo de cáncer en el hospital, finalmente habló de la casa. Dijo que a veces, en medio de la noche, cuando las luces estaban bajas, podía verlo al pie de su cama, la sombra con cuernos, mirándola, esperando. Después de su funeral, Orlando, Isabel, Minerva y yo nos reunimos. Minerva había estado investigando sobre la casa durante años. Nos mostró lo que había descubierto. La casa había sido construida en 1952 por un hombre llamado Ernesto Maldonado. Vivió ahí con su esposa y sus 3 hijos. Parecían una familia perfecta. Pero en 1967, Ernesto perdió su trabajo. Empezó a beber. Se volvió violento. En la noche del 15 de septiembre de 1968, algo terrible pasó. Ernesto, en medio de una borrachera violenta, mató a su esposa y a 2 de sus hijos. El tercer hijo logró escapar. Ernesto fue al balcón, ese maldito balcón, y se colgó. Los vecinos lo encontraron en la mañana, balanceándose con la brisa. La casa fue vendida eventualmente. La primera familia que se mudó después duró menos de un mes. Reportaron exactamente las mismas cosas que nosotros habíamos experimentado. Golpes, puertas abriéndose solas, una sombra en el balcón. Y así continuó, familia tras familia. Todas eventualmente se iban. La casa desarrolló una reputación en el barrio. Hay algo más, dijo Minerva. Nos mostró un mapa viejo. El terreno donde se construyó la casa había sido parte de un cementerio que fue clausurado en los años 40. La casa no solo estaba construida en el lugar donde un hombre había cometido atrocidades, estaba construida literalmente sobre tumbas. No supimos qué hacer con esa información. La casa seguía ahí, seguía siendo vendida y revendida, seguiría causando sufrimiento. Ahora tengo 32 años. Han pasado más de 2 décadas desde aquella noche que cambió mi vida. Sigo en terapia. Los ataques de pánico son raros ahora, pero todavía vienen. Sigo haciendo mis rituales antes de dormir. Reviso las ventanas, cierro las cortinas, miro debajo de la cama. Estos rituales me dan una sensación de control, de seguridad. Me casé hace 3 años. Cuando compramos nuestra casa, mi única condición fue que no tuviera balcón. Vivo una vida normal ahora, o tan normal como puedo, pero nunca he podido volver a sentirme completamente segura en la oscuridad. A veces, en medio de la noche, despierto con la sensación de que algo está en mi habitación. Enciendo la luz y no hay nada, nunca hay nada, pero la sensación tarda en irse. He aprendido a vivir con esto. He aprendido que el mundo es más extraño de lo que nos gusta admitir, que hay cosas ahí afuera que no podemos explicar, que no se ajustan a las reglas de lo que creemos que es real. La casa de Coyoacán sigue ahí. Cada pocos años cambia de dueños, y cada vez las historias se repiten. Los nuevos habitantes experimentan lo mismo que nosotros experimentamos. Algunos se van rápido. Otros intentan quedarse, convencerse de que es su imaginación, pero eventualmente todos se van. No sé qué es lo que habita en esa casa. No sé si es el espíritu de Ernesto Maldonado o algo más antiguo, algo que estaba ahí antes incluso que él. No sé si alguna vez se irá o si está atado a ese lugar para siempre. Lo que sí sé es que cambió mi vida. Me enseñó que el miedo real no es como en las películas, no viene con música dramática o efectos especiales, viene en silencio, en la oscuridad, cuando estás solo y vulnerable.
Y una vez que lo has sentido, realmente sentido, nunca te abandona del todo. Vivo con esa memoria cada día, no como una herida abierta, sino como una cicatriz. Me recuerda que sobreviví, que seguí adelante, que encontré la manera de construir una vida a pesar del trauma. Y si alguna vez te encuentras en una casa donde las puertas se abren solas, donde escuchas pasos en la noche, donde sientes que algo te observa desde las sombras, escúchame, confía en tu instinto, no te quedes, no intentes racionalizarlo, no vale la pena. Ninguna casa, ningún lugar vale más que tu paz mental y tu seguridad. Vete y nunca mires atrás. Esta ha sido mi historia, la historia de la casa poseída de Coyoacán. Si te ha gustado este relato y quieres escuchar más historias reales de terror, por favor suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún episodio. Déjame en los comentarios si alguna vez has vivido algo paranormal, me encantaría leer tus experiencias. Comparte este video con alguien que se atreva a escucharlo. Y recuerda, a veces, las historias más aterradoras son las que realmente sucedieron. Hasta la próxima, y que duermas bien, si puedes.